Si bien los números aún son preliminares y el conteo legal de los votos comenzará el miércoles 5 de junio en los consejos distritales del INE para las elecciones federales y los respectivos consejos de los institutos locales para las elecciones estatales y municipales, es evidente la aplastante victoria de Morena y sus aliados en prácticamente todas las elecciones en disputa. Me centro aquí en los resultados de las elecciones federales y, respecto de los comicios locales, solo subrayo que Morena ganó 7 de las 9 gubernaturas en disputa, sumando a las que ya gobernaba y en donde ratificó su permanencia, también a Yucatán, en donde si bien la elección fue cerrada y los resultados del respectivo conteo rápido se traslapan mínimamente, seguramente supondrá una alternancia hacia el morenismo al final. En la elección presidencial, el triunfo de Claudia Sheinbaum representa una victoria de 2-1. Y de acuerdo con los datos del programa de resultados electorales preliminares del INE, que cerró con el 95.2% de las actas capturadas, alcanzó los 33.2 millones de votos frente a los 15.6 de su más cercana contendiente, la candidata opositora Xóchitl Gálvez, y los 5.8 millones de Álvarez Maínez. Nada que decir al respecto, un triunfo contundente e irrefutable. Por lo que hace a las elecciones de diputados, de acuerdo con las cifras del PREP, Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde obtuvieron victorias en 256 de los 300 distritos electorales. Por su parte, el PAN, PRI y PRD lo hicieron en 43 y un candidato independiente ganó el distrito restante. Es interesante señalar que los partidos satélites de Morena, el del Trabajo y el Verde, no tuvieron ningún triunfo en los distritos en los que compitieron solos, y sus únicas victorias fueron bajo el manto de la coalición. Juntos seguiremos haciendo historia. Si atendemos a las estimaciones que arrojó el conteo rápido del INE, los partidos del oficialismo tendrán entre 346 diputados como mínimo y 380 legisladores como máximo al final del cómputo y del otorgamiento de las diputaciones plurinominales. Es decir, en caso de caminar juntos en el trabajo legislativo, como casi siempre ha ocurrido en los últimos años, sumarán una cantidad de legisladores que, en todo caso, supera ampliamente, entre 13 y 47 diputaciones, los 333 votos que se requieren para tener una mayoría calificada y poder así realizar unilateralmente modificaciones constitucionales. Es interesante señalar que Morena tendrá un número de legisladores que irán entre 233 y 251 por sí solo. Es decir, aunque el rango máximo le supondría contar por sí sola con la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, lo más seguro es que no la alcance, aunque estaría muy cerca de ella, en caso de que sus aliados del PT y del Verde no lo acompañaran por alguna razón en determinadas decisiones, lo cual es poco probable. Por lo que hace al Senado, en donde el sexenio que está por terminar, la oposición conformó lo que denominó bloque de contención, que impidió en varias ocasiones que el oficialismo contara con la mayoría calificada para cambiar la Constitución. En 30 estados, los partidos del bloque oficialista obtuvieron el primer lugar de votación, 19 de ellos en coalición, 10 Morena por sí solo y uno más en San Luis Potosí, ganado por el Verde. Mientras que la coalición opositora triunfó únicamente en 2 entidades. De ahí que por esta vía el bloque gubernamental se hizo de 60 senadurías, 2 por cada entidad ganada, mientras que la oposición tendrá 4 senadurías por este principio. Por otra parte, el Partido Verde obtuvo el segundo lugar de votación en 2 estados, Morena en 1 y la coalición, si sigamos haciendo historia, en su conjunto en 1 más, con lo que tendrán 4 senadores adicionales por la vía de la primera minoría. La coalición Fuerza y Corazón por México fue segundo lugar en 26 entidades y el PAN por sí solo en 1 más, con lo que los partidos del bloque opositor tendrán en conjunto 27 senadurías por esta vía. Y Movimiento Ciudadano fue segundo lugar en Campeche, por lo que tendrá la senaduría restante de las que corresponde a las primeras minorías. Así, según las estimaciones del conteo rápido del INE, los partidos oficialistas en su conjunto tendrán un número total de senadurías que irán de un mínimo de 76 a un máximo de 88, lo que significa que en su peor escenario estarán a 10 votos de poder alcanzar los 86 que constituyen la mayoría calificada de la Cámara Alta,
para alcanzar las 2/3 partes necesarias para modificar la Constitución. Y en su mejor escenario, tendrán 2 senadores más de los necesarios. Lo más probable, si tomamos en cuenta que al final tendrán un número de escaños situado en la mitad entre su rango inferior y el superior, es que estarán a una distancia de entre 2 y 4 votos de poder obtener la mayoría calificada en el Senado. Igual que en la Cámara de Diputados, Morena no alcanzará ni en su mejor escenario por sí solo, es decir, 60 escaños, la mayoría absoluta del Senado, quedándose a 4 votos de dicha mayoría. Así que para aprobar cualquier ley, van a necesitar el acompañamiento de los legisladores del PT o del Verde, lo que en todo caso es altamente probable. Como puede verse, la ciudadanía decidió entregarle prácticamente todo el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo a las fuerzas del oficialismo, que hoy cuenta no solo con la ratificada capacidad de decidir libremente los presupuestos federales, sino que mantiene el poder de expedir cualquier ley como le plazca. Pero además, la amplitud del mandato ciudadano que la mayoría de los votantes le dio en las urnas los acerca muchísimo a la posibilidad de hacer lo que quieran con la Constitución y abre las puertas para que el más ambicioso proyecto de demolición de las instituciones de la democracia constitucional, el llamado Plan C, avance. El riesgo es real y se abre la franca posibilidad para que la Constitución deje de ser el pacto político en el que todas y todos los mexicanos nos reconocemos, a pesar de nuestras legítimas diferencias, y que la misma termine por reflejar únicamente un punto de vista unilateral de lo que es el país. En las urnas, una amplia mayoría apostó por la imposición y no por obligar a la necesidad de un consenso básico para definir lo que es el país y hacia dónde nos encaminamos. Por la vía de los votos, se abrió la puerta para la que Tocqueville señalaba como el peor peligro que enfrentan los sistemas democráticos y que produce que estos dejen de ser tales y se transformen en despotismos. La tiranía de la mayoría probablemente se instalará entre nosotros.